La estructura criminal que construyó durante más de 2 décadas empieza a desmoronarse. Fausto Isidro Meza Flores, conocido en el mundo del narcotráfico como el Chapo Isidro, enfrenta el momento más crítico de su carrera delictiva. Lo que alguna vez fue considerado uno de los bastiones más sólidos del norte de Sinaloa hoy se encuentra fracturado, con capturas que se acumulan semana tras semana y territorios que antes controlaba con mano de hierro ahora disputados o perdidos por completo. De acuerdo con fuentes cercanas al conflicto y publicaciones en grupos de comunicación vinculados a las facciones en pugna, la organización del Chapo Isidro habría perdido al menos 45 mandos operativos entre detenidos, abatidos y desertores en los últimos meses del conflicto armado que sacude a Sinaloa desde septiembre. Pero la cifra que más preocupa a quienes siguen de cerca esta guerra es otra. Se estima que ha cedido control sobre al menos 67 puntos territoriales estratégicos, incluyendo comunidades rurales, entronques carreteros y plazas de distribución que antes formaban parte de su dominio indiscutible. Para entender la magnitud de este desplome, hay que remontarse a los orígenes de este personaje y cómo llegó a convertirse en una pieza fundamental del tablero criminal sinaloense. El Chapo Isidro no es un nombre nuevo en el panorama del crimen organizado mexicano. Su trayectoria se remonta a las décadas de operación del Cartel de Sinaloa, cuando fungía como uno de los operadores regionales con mayor influencia en la zona norte del estado. Su territorio natural siempre fue la franja que comprende desde los límites con Durango hasta las inmediaciones de Los Mochis, pasando por municipios como El Fuerte, Choix y Sinaloa de Leiva. A diferencia de otros mandos que operan en la clandestinidad absoluta, el Chapo Isidro construyó su poder a través de una combinación de violencia calculada y alianzas estratégicas. Durante años mantuvo una relación de lealtad con la vieja guardia del cartel, particularmente con la facción que respondía a Ismael Zambada García, el Mayo. Esta alianza le permitió operar con relativa autonomía, controlando rutas de trasiego hacia la frontera norte y supervisando la producción en zonas serranas de difícil acceso. Sin embargo, la fractura que estalló en septiembre de este año cambió todo el panorama. Cuando el conflicto entre los Chapitos y los Mayos se hizo público e inevitable, el Chapo Isidro tomó partido de manera inmediata. Su decisión de alinearse con Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, lo colocó en el centro de una guerra que no tiene visos de terminar pronto. La alianza entre el Chapo Isidro y el Mayito Flaco parecía sólida en un principio. La lógica era simple: unir fuerzas para enfrentar el poderío de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes controlan células armadas en prácticamente todo el estado. Pero lo que no anticiparon fue la intensidad de la contraofensiva ni la velocidad con que comenzarían a perder piezas clave de su estructura. Las capturas han sido el golpe más visible. Según información que circula en grupos de comunicación vinculados al conflicto, durante las últimas semanas se han registrado detenciones de mandos medios y operadores que respondían directamente al Chapo Isidro. Estos arrestos no son casualidad. Fuentes señalan que existe un esfuerzo coordinado por parte de las autoridades federales para desarticular las células que operan en el norte de Sinaloa, zona que históricamente había gozado de cierta estabilidad criminal. Entre los detenidos se cuentan jefes de plaza, coordinadores logísticos, encargados de seguridad y operadores financieros. La estructura piramidal que el Chapo Isidro construyó durante décadas está siendo desmontada escalón por escalón. Cada captura representa no solo la pérdida de un elemento, sino el debilitamiento de toda una cadena de mando que tardó años en consolidarse. Pero las capturas son solo parte de la historia. Lo que verdaderamente ha golpeado a la organización del Chapo Isidro es la pérdida territorial. En el mundo del narcotráfico, el control de plazas representa todo: rutas de distribución, puntos de acopio, zonas de producción y, sobre todo, la capacidad de generar ingresos constantes. Perder territorio equivale a perder poder. De acuerdo con el análisis de las publicaciones en grupos de comunicación que documentan el conflicto, la facción del Chapo Isidro ha cedido control sobre comunidades enteras en municipios como El Fuerte, Choix y partes de Ahome. Zonas que antes eran consideradas bastiones inexpugnables ahora están en disputa abierta o han pasado a manos de los grupos rivales. El caso del municipio de Ahome es particularmente ilustrativo. Según diversas fuentes, el control criminal de esta demarcación fue entregado por quien fungía como jefe de plaza de los Chapitos directamente al grupo del Chapo Isidro como parte de los reacomodos iniciales del conflicto. Sin embargo, la presión militar y los enfrentamientos constantes han erosionado ese control de manera significativa. Uno de los factores que ha acelerado el desplome de la estructura del Chapo Isidro es el fenómeno de las deserciones. En el argot del narcotráfico les llaman chapulines o volteados, operadores que cambian de bando cuando perciben que el viento sopla en otra dirección. Y en este conflicto, las deserciones han sido constantes. El caso más emblemático es el de Jesús Manuel Álvarez Félix, conocido como el Chuta de Charay.
De acuerdo con información que circula en grupos de comunicación, este operador que originalmente respondía a los Chapitos habría volteado bandera para unirse a la alianza del Mallito Flaco y el Chapo Isidro. Sin embargo, fuentes más recientes señalan que la lealtad de estos nuevos aliados es cuestionable. El Chuta nació el 30 de julio de 1980 en la comunidad de Charay, municipio de El Fuerte. En el mundo del narcotráfico era considerado comandante de alto rango, habiendo iniciado su carrera como sicario hasta liderar lo que se conocía como Fuerzas Especiales Chuta, una célula enfocada en la defensa y expansión territorial. Su cambio de bando ilustra la fluidez de las lealtades en este conflicto. Otro grupo que supuestamente volteó bandera son los Cholos Vagos, según diversas publicaciones en grupos de comunicación. Esta célula, antes aliada de los Chapitos, se habría sumado a la alianza del Mallito Flaco y el Chapo Isidro. Pero estas incorporaciones no han sido suficientes para compensar las pérdidas que se acumulan semana tras semana. El problema con los volteados es doble. Por un lado, su lealtad siempre está en duda. Quien traiciona una vez puede hacerlo de nuevo. Por otro lado, cuando un operador cambia de bando, lleva consigo información valiosa sobre rutas, contactos, estructuras y debilidades de su organización anterior. Esta información puede ser utilizada tanto para fortalecer al nuevo aliado como para negociar con las autoridades en caso de captura. Los enfrentamientos que sacuden a Sinaloa desde septiembre han tenido un impacto devastador en la estructura del Chapo Isidro. Cada balacera, cada topón, cada operativo deja un saldo de elementos perdidos que no pueden reemplazarse fácilmente. La experiencia, el conocimiento del terreno, las redes de contactos, todo eso desaparece con cada baja. El pasado 17 de diciembre, el municipio de Escuinapa amaneció envuelto en el estruendo de las armas. De acuerdo con reportes locales, un enfrentamiento entre grupos armados de la Malliza y la Chapiza se extendió por varias horas y dejó al menos 5 personas sin vida. Entre los caídos se encontraba un hombre identificado como el Comandante Negro, presunto integrante de un grupo llamado Fuerzas Especiales Unión. El choque habría iniciado cuando un grupo vinculado a los Cabrera irrumpió en Escuinapa, zona que según versiones se encuentra bajo el control del Güero Pin, señalado como jefe de plaza ligado a la facción de los Guzmán. La respuesta fue inmediata y violenta. Vecinos de colonias como Francisco y Madero, Insurgentes, El Roblito, Juvencio, Aragón, Azteca y Tecomatillo reportaron detonaciones constantes mientras el temor se apoderaba de las zonas cercanas. Durante el enfrentamiento se habría utilizado equipo no convencional, incluyendo drones con explosivos cuyas detonaciones fueron percibidas en distintos sectores. Además, un tráiler fue incendiado sobre la carretera Rosario-Escuinapa, presuntamente para bloquear el paso e impedir la llegada de refuerzos del grupo rival. Este tipo de enfrentamientos se repiten prácticamente a diario en distintos puntos de Sinaloa. Y en cada uno de ellos, la alianza del Mallito Flaco y el Chapo Isidro parece llevar la peor parte. La superioridad numérica y logística de los Chapitos se hace evidente en el terreno. La presión no viene solo de los grupos rivales. Las fuerzas federales han intensificado sus operativos en todo el estado, con resultados que golpean particularmente a la facción del Chapo Isidro. Según información oficial, durante la semana del 8 al 14 de diciembre se lograron 32 detenciones por diversos delitos, se recuperaron 100 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 59 armas junto con más de 17.000 municiones. Pero los números más impactantes corresponden al decomiso de precursores químicos. 247 toneladas fueron aseguradas en ese periodo. Este dato es crucial porque la producción de drogas sintéticas representa una de las principales fuentes de ingreso para las organizaciones criminales. Cada tonelada decomisada representa pérdidas millonarias y, sobre todo, la interrupción de cadenas de producción que tardan meses en reconstruir. Los operativos no se limitan a Sinaloa. En estados vecinos como Durango, las fuerzas federales han desplegado esfuerzos importantes para acercar a los aliados del Chapo Isidro. La Sierra del Durazno en Tamazula se ha convertido en escenario de operaciones que involucran helicópteros artillados, drones de vigilancia y elementos de élite de la Marina. En uno de estos operativos, registrado el pasado 14 de diciembre, fuentes señalan que personal de la Unidad de Operaciones Especiales avanzó para intentar capturar a Aureliano Guzmán Loera, el Guano, hermano de Joaquín Guzmán y aliado circunstancial del Chapo Isidro. Aunque el objetivo principal habría logrado escapar, las fuentes coinciden en que hubo al menos 10 bajas entre la gente del Guano, incluyendo presuntamente uno de sus hijos. La respuesta de los grupos criminales ante estos operativos ha sido utilizar drones con artefactos explosivos arrojados directamente contra el personal federal. Esta táctica, que se ha vuelto común en este conflicto, representa una escalada peligrosa que las autoridades están tratando de contener. El panorama se complica aún más cuando se analiza la situación en Baja California.
De acuerdo con información del semanario Z Tijuana, las autoridades han identificado a 27 criminales clave que generan violencia en el estado. Entre ellos se encuentran operadores tanto de la facción de los Mayos como de los Chapitos, en una guerra que se extiende más allá de las fronteras sinaloenses. Un caso que ilustra la complejidad del conflicto es el del Cabo 27, un operador que según el semanario ha cambiado de bando en 5 ocasiones. Del cartel Arellano Félix pasó al cartel de Sinaloa, luego al cartel Jalisco Nueva Generación, posteriormente a la facción del Mallito Flaco, y ahora habría regresado con los Chapitos. Su paso por diferentes grupos le ha permitido conocer a fondo las estructuras y los integrantes clave de diversas organizaciones, convirtiéndolo en un adversario formidable para sus antiguos aliados. Este patrón de deserciones y cambios de bando afecta directamente a la estructura del Chapo Isidro. Cada operador que voltea bandera representa no solo la pérdida de un elemento, sino también el riesgo de que información sensible caiga en manos del enemigo. En Baja California, Juan José Ponce Félix, conocido como el Ruso, lidera a los rusos, brazo armado y operativo del Mallito Flaco. El gobierno de Estados Unidos ofrece $5 millones por información que lleve a su captura, por cargos de tráfico de fentanilo y cocaína desde 2015. Sin embargo, en México no tiene orden de aprehensión. De acuerdo con información del semanario, el ruso inició su vida criminal como sicario del Macho Prieto, operando en Sonora y Sinaloa. Fue exiliado a la zona de Mexicali, San Luis Río Colorado, tras negarse a participar en el rescate de Ovidio Guzmán en 2019, lo que generó un conflicto permanente con los Chapitos. Este antecedente explica su actual alineación con el Mallito Flaco y, por extensión, su conexión con el Chapo Isidro.